¿Qué tal, amigos pelotazales? Tenemos una bonita cita, la última del año en el campeonato de promoción, en el campeonato de segunda aquí en el mundo profesional. Aitor Elordi y Julen Eiguren lucharán en el frontón Beotíbar de Tolosa por la chapela del 4,5. A priori, favorito, yo sí veo al de Mayavia, a Elordi, ante más que nada. Creo que tiene una marcha más en estos momentos que la Azpeitiarra. Mm, eh, no sé si durante los últimos años, pero sí durante los últimos meses se ha colocado como uno de los gallos aquí en segunda, ¿no? En segunda categoría de la mano profesional. Y yo creo que con esa marcha más sale favorito. Es en el 4,5 sobre todo. Creo que es la disciplina donde su juego mejor se puede adaptar. Y bueno, esta cuarta final, ¿no? Después de jugar dos mano a mano, la última que perdió hace pocas semanas ante Asier Arteaga, la que ganó eh, por parejas con su amigo Oyer Echevarría, y ahora la primera ya en el 4,5. Como digo, creo que es para su juego puede ser pues la mejor disciplina, ¿no? Como decía, pues eso, ha mejorado. Siempre sabíamos ese juego ofensivo, ¿no? que ha tenido el Ordi, pero ahora esa forma física que tiene, y más que nada ese paso adelante que ha dado en el lado defensivo, diría, ¿no? A la hora de llevar pelotas, de jugar a pared, de no dar nada por perdido. Y a eso se le suma pues la facilidad que tiene para el remate, pues se convierte en un rival muy peligroso. Y ahora mismo en segunda categoría no veo muy poquitos, contados con muy pocos dedos, que le pueden hacer frente, en mi opinión. Pero bueno, delante tiene a un Julen Eiguren, primera final para la Azpeitiarra en profesionales. La verdad que bueno, el pelotari también ha dado muy buenos pasos para estar hasta aquí. Esa templanza, ¿no? Ya la demostró ante Jon Alberdi, ante Darío en la semifinal. Y bueno, veremos a ver cómo sale, si sale con esa tensión o cómo sale. Pero bueno, es un pelotari que siempre que sale da lo suyo. Eh, sabe jugar, domina prácticamente todas las posturas, sabe jugar a ritmo, a remates rápidos, es un pelotario muy completo. Pero como decía, yo creo que Lordi tiene ahora mismo, en estos momentos, esa marcha más, esa marcha extra, ¿no? Que le da favorito. Y luego, pues, las claves del partido, pues eso, parece ya tópicos, pero el saque y el resto en las batallas mano a mano es primordial. Los dos están sacando bien en este campeonato. Pero en el lado del resto, diría yo, Giguren, pues eso, a bote se suele poner muy bien dándole altura. Contra Darío le valió, pero Darío es un pelotari que ya sabemos que juega mucho a bote y daba esos dos pasos hacia atrás. Pero ante el Ordi, pues esa táctica, pues el Ordi ya sabemos que prácticamente teniendo los pies en el 4 o en el 3,5 con volea o con ese preciso gancho de izquierda que tiene, no quizá definitivo, pero puede hacer muchísimo daño. Entonces esa táctica ya a priori puede incomodar ya a Julen. Entonces pues veremos, quizá en sus golpes no veamos esa altura, ¿no? que puede tener, o quizá tenga que cambiar un poco esa táctica que utilizó contra Darío. Y bueno, evitar el aire, ¿no? de Lordi, que cuando ya le vimos ante el partido de Javier Zabala, que no empezó muy bien, pero cuando se puso a jugar a su ritmo no le pudo frenar el riojano. Y bueno, pues la verdad que, pues eso, el Lordi favorito.
pero como decía, Eguiguren siempre da lo suyo y como empiecen los errores y como empiece a tener dudas mentalmente, Eguiguren va a estar ahí, seguro que va a estar ahí, y entonces pues la verdad que bonito partido el que se espera, esperemos, ¿no? Que sea bonito. Y también bonito sábado porque la pelota aficionada vuelve al País Vasco, ¿no? A la autonomía, digamos, porque con el torneo de Lázaro que se van a jugar las semifinales y la final, sábado las semifinales, el lunes las otras semifinales y el 31 las finales. También bonito sábado porque tenemos las finales del torneo o del campeonato de Nafarroa por parejas. En primera categoría un auténtico partidazo, Lasso Mariezcurrena, Anso Esquiroz, Uarte contra Zugarralde. También tenemos las finales en el Labrit de segunda categoría y tercera categoría. Esto será el sábado por la tarde, a partir de las 4, que se emitirá por YouTube en directo. No, por YouTube no, perdón, por Facebook. Lázaro se emite en directo por YouTube. Y luego también hay pelota femenina en Garzarón, el torneo de Garzarón, que este fin de semana vamos a conocer las cuatro parejas que se clasifican a las semifinales que se jugarán la próxima semana, que también la próxima semana se jugará también la final de Garzarón. Así que bueno, esto es la previa, digamos, del partido entre Lordi y Guren. Y bueno, pues estamos aquí abiertos. Si queréis dejar en comentarios vuestro pronóstico o la táctica que prevéis o todo lo que queráis, ya sabéis que será bienvenido y crítica constructiva siempre bienvenida y que podamos debatir y lo que veáis pues lo ponemos. Así que venga y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Arratsaldeon pelotazale guztiei, zer muzgia. Larun bata, un handia pelotantzat, profesionala ez ezik, ebai pilota afizionatu izango dugu, espaldiko partez, baina zentratuz pixkat bigarren mailako lauterdiko finalean, e, Aitor Elordi eta Julen Eguiguren izango ditugu, Tolosako Gotibarren, 2008ko azkeneko txapelketa, bigarren mailako azkeneko txapelketa izango da. Eta beno, Aitor Elordi azken esango du zakit urteetan edo hilabetetan seguru baietz, bigarren mailako oiarretako bat da, ez esateatik oiar nagusia iaia. Eta beno, bere laugarren finala da ja profesional mailan, bidazka buruz buru, biak galdu zituen, azkeneko hain dela aste gutxi batzuk, Asier Arteagan aurka, gero Binaka, Oier Etxebarriarekin txapelaren jabeatea zen, eta oain laugarrena lauterdian, bere lehena, hemen modalitate honetan, nik uste bere doaientzako modalitate ederra dela, iasan favorito ikusten dut Julen Eguigurenen aurka, bigarren mailan jolasteko usteet maila bitarra bere martxa bat gehiago duela, eta hori, azkenen bere jokua asko betu du gehien bat defentsan, bai fisikoki ere, eta oain pelota beste abiadura batekin mugitzen du, bere doaiak bai beti izan dira errematatzerako joku hori, bere ezker gantxoa afizionatu mailatik ederra ikuste zitzaion, eta bain bere doai handiagoak dazka, ez? Eta bigarren mailan esan duten bezala, nik uste oain txertan oso gutxik aldiotela aurre egin, eta lauterdian oaindik are gutxiago. Hala ere, ez du partidu bat ere errexaz, Julen Eguiguren, bere partidu guztitan bere maila ematen du, oso pelotari esan oso segurua da, bere hain gazte izan da, bere
bere maila ere gora joan da azkeneko hilabetetan, postura guztiak menperatzen ditu, eta psikologikoki bai badaki partida baten sartuta goten, Jon Alberdien aurka ikusi zaion, gero Darioren aurka ere, eta beraren finala da, baina bueno, ea tentsioa nola ateatzen dan, eta printzipioz Aitor Elordi favorito, bai, nik uste martxa bat gehiago duela, Julen Eguren baino guaintxe bertan, baina hala ere akatsak edo nervio horiek etortzen balimadia, Julen Eguren seguru horre hongo dela, eta Elordik esan zuen, deklarazioetan, materiala hautatu zutenean, mano a mano buruz buru jolastu zutenean, bere joku berena atera behar izan zuela, eta nik uste final honetan bai ala izan marko dela, txapela jantzi nahi bali madu, baina Elordi favorito, baina kontuz, ze Julen Eguren bere jokua ederki egiten du, baina ala ere aireko joku hori Elordi menperatzeko nik uste gehiago dela, altura ematerako garaian Darioren aurkako partida Eguren altura ematen oso ondo gontza, baina Dario beti pausu bat atzera ematen du, eta Elordien aurka hor zaila eukiko du, agian bere posturak ez dira bere normalak izango Elordien aire joku hori ekiditeko, eta bere entzat kontra izangoa. Hala ere, beti buruz-buruko partietan sakeak eta arrestoak vitalak izan marko dira, eta espero ezagun final politia ikustia, Tolosako behoti barren, eta bai, hasieran esan duen bezala, bai, pilota afizionatua guain dela hilabete desente, bintzat Euskal Autonomia erkidegoan Olazarreko txapelketarekin, itzulikoa larun bat atxaldez, gero astelenean jolastuko da, finalako 31an, eta bai egun ederraz, Nafarroako binakako txapelketako finalako ditugula Briten, lehenengo mailan partida ikaragarria, Lasok eta Mareizkurrenak Anso eta Eskirozen aurka, Uarte eta Azugarralden aurka, eta bai bigarren mailako eta hirugarren mailako finalak bai, eta gero bai emakumeak Gartzaronen dakate hango txapelketa, eta asteburu honetan jakingo dugu ze bikote selkatzeian final aurrekotara, eta informazio guztia pilotaren txokoako goborrean dakazue, eta espero ezagun partido ederra ikustia, eta hemen kontatuko dugu, horren arte.